a la paz en esta parte de Europa. A ver, llamando lista. Alcalde Tafur. Alcalde. ¿No hay alcalde? Ya. Avellaneda. Presente, profesor. Camasi. Presente, profesor. Moreno. Presente, profesor. Bueno. Chirinos. Presente, profesor. Buenos días. García Valdés. Presente, profesor. Buenos días. López Ramos. López. Presente, profesor. Buenos días. Minwei. Presente, profesor. Buenos días. Pérez Tinoco. Presente, profesor. Buenos días. Rimarachín. Rimarachín. ¿Qué pasó con nuestro delegado? Está celebrando el Inti Raymi. Ya. Rupay. Presente, profesor. Buenos días. Salazar. Presente, profesor. Salazar. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Santos. Michelle. Presente, profesor. Buenos días. Ah, ese es doña Michelle. Muy buenos días. ¿Cómo está? Taipe. Edward. Presente, profesor. Buenos días. Gente Herrera. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Vidal Ávila. Presente, profesor. Buenos días. Villa Magallanes. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Y aún Espada. Presente, profesor, buenos días. Zacarías. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Mingwei me ha hecho acordar de un postulante que ingresó en primer puesto, creo fue el 2016 o el 2017, que era chino, de los dos apellidos, y el día de la ceremonia de admisión, como era primer puesto, vinieron sus papás, papá y mamá. Los dos eran chinos, ¿no? O sea, pero él había nacido aquí en Perú, no me acuerdo ya el apellido. Y entonces, el segundo, tercer puesto, creo que eran de electrónica y de civiles, más o menos como siempre pasa, ¿no? Y bueno, también casi como siempre pasa, estos muchachos de los primeros puestos forman parte, pues, de los equipos de alta competencia de las academias y o colegios preuniversitarios ya conocidos, ¿no? Entonces siempre están postulando a 4 o 5 universidades y obviamente, pues, si barren en la uni, ya en las otras con mayor razón barren, ¿no? Entonces, en ese momento fue que distinguí claramente el concepto de admisión y de ingreso. Entonces, con el examen eras admitido, pero ya el ingreso es cuando te matriculas en el primer ciclo, aunque sea en un curso. Ese es el ingreso. ¿Sí? Y esa es la constancia de que tú ya ingresaste a la universidad, porque te has matriculado. Pero si eres admitido y no te matriculas, en realidad no has ingresado, ¿no? Entonces, como ya en los años anteriores había sucedido esta anécdota de que los primeros puestos eh, recibían los honores y los premios correspondientes en la admisión, pero después no se matriculaban. Entonces ya investigamos, averiguamos, y bueno, se iban pues a otras universidades, especialmente a las privadas, porque yo recién ahí se me quedó en la mente, ¿no? A propósito de que a uno de estos primeros puestos lo entrevistan en un programa de radio y le dicen, pues felicitaciones, caramba, ¿no? Estás ingresado en los primeros puestos a 5 universidades. ¿Y ahora? Le dicen, ¿en qué universidad vas a estudiar?
Entonces el joven pues, contesta todo inocente, ¿no? Le dice, bueno, en realidad estoy estudiando el paquete de beneficios que me ofrece. Entonces ya se me quedó en la mente desde aquel entonces el paquete de beneficios, ¿no? Algo que había escuchado en lo que eran los jugadores, pues que estabas en un club y te tientan dos, tres clubes, ¿no? Entonces, claro, uno tiene más prestigio que el otro, pero no necesariamente uno da más beneficios que el otro. Entonces le preguntan al jugador, pues le dice, oye, ¿y finalmente con quién vas a firmar contrato? Claro, dice, tú sabes que yo soy jugador profesional y el jugador profesional pues tiene que pensar en su familia, en los beneficios, ¿no? Entonces, bueno, voy a firmar pues por el que me ofrece más beneficios, ¿no? Entonces el mismo jugador de fútbol, ¿no? Su expresión fue, voy a ir al que me ofrezca más beneficios. O sea, no era que te ibas ahí donde te enseñaban mejor, que me parece que podría haber sido la respuesta, ¿no? No era donde, vamos a decir, era tu mejor vocación, ¿no? Sino donde te ofrecían más beneficios. Y claro, para el común de la gente posiblemente ese sea el criterio, ¿no? O sea, recuerden que uno de los principios de la economía es que todos nos movemos por incentivos y precisamente esos incentivos son beneficios. Claro, todos los beneficios no son beneficios monetarios, hay también beneficios no monetarios, ¿no? Pero sabemos también de que posiblemente para la mayor parte de la gente lo que priman son los beneficios monetarios, o sea, los beneficios de hoy, lo que ahora puedes agarrar, ¿no? Relativamente es poca la población idealista que podría decir, bueno, no me interesa tanto en estos momentos los beneficios monetarios, ya eso será mañana y pasado, ¿no? Eh, Hay también esa población, pero obviamente sabemos que es minoritaria, ¿no? Así que le pregunto pues a este postulante de apellidos chinos, ya finalmente, ¿dónde vas a estudiar? Y ahí, el mismo día de la admisión, me dice, me voy a una universidad privada. Yo casi, pues casi me caigo de espaldas, como Condorito en los chistes, ¿no? Casi me caigo de espalda. Entonces le digo, pues, y bueno, entonces, ¿qué significado tiene venir aquí a la ceremonia? O sea, así de forma natural, inocente, me dice. Es que, bueno, en la ceremonia te dan premios, te dan computadoras, te dan becas para estudiar aquí, becas para estudiar allá, cursos técnicos. O sea, bueno, me corresponde. Y entonces ahí pues me pongo a pensar, claro, pues, tal como están las cosas, me corresponde. Pero, digamos, hablando estrictamente, está bien, o sea, te corresponde todos esos premios siempre y cuando seas un ingresante, o sea, ingreses a la universidad, no solamente seas admitido, ¿no? O sea, porque el verdadero ingreso es cuando te matriculas, ¿no? Pero ya en ese momento, pues ya todas las cosas estaban tal cual y no hay manera de modificarlo, ¿no? Sé que, pero de ahí para adelante ya me quedó esto de que el admitido no es igual que el ingresante, ¿no? Y hay una diferencia, o sea, usualmente, por decir, son admitidos 1.200 y de esos 1.200 no se matriculan por lo menos 100, pero ya esas vacantes quedan fregadas, se pierden, ¿no? Entonces, en realidad ahí se tiene que hacer una mejora al reglamento, ¿no? No es posible que se deje a 100 otros postulantes que posiblemente sí quisieran matricularse sin estudiar. ¿Mm? Entonces hay una serie de refinamientos que hay que hacer para optimizar el uso del recurso público. O sea, el recurso público ya estaba planeado, presupuestado para que inicien sus estudios, por decir, 1.200 por año. Pero pues a 100 se les ocurrió que no, que fueron admitidos, pero finalmente no les interesa
por cualquier razón, ingresar. Entonces, esos recursos que estaban ya programados, que estaban listos para atender a 1.200, solamente va a atender a 1.100. Entonces, el equivalente a 100 sobre 1.200, vamos a decir que se pierda, ¿no? Entonces ahí falta pues también una política de traslados, ¿no? En el tercer, cuarto ciclo deberíamos tener a nivel de universidad, admitir a un mayor número de traslados, obviamente con buenos puntajes casi equivalentes a los de la UNI, de otras universidades, ¿no? Y así, digamos, explotar casi al 100% los recursos que el Estado nos ha dado para precisamente educar a la juventud. Así que hay muchas cosas que mejorar y ojalá lo mejoremos en el futuro. Muy bien, entonces, ¿llegaron, alcalde? Rimarachín. No llegaron. ¿Qué pasó? Ya, continuamos con nuestra clase. ¿Teníamos alguna tarea para hoy día? ¿Alguien me hace acordar? ¿No? ¿No? 23, 21. Creo que teníamos un control de lectura, ¿no? De este documento del Banco Central de Reserva, ¿no? ¿Aló? ¿Alguien me contesta? Michelle, ya, tú me ibas a contestar. ¿Aló? Sí, sí, profesor. Tenemos control de lectura, ¿no? Sí, profesor. ¿Y por qué no me han hecho acordar pues temprano? Pues tenía que ser, temprano. De ese capítulo de actividad productiva y empleo. Ya, eso tenía que haber sido más temprano, ya. Lo dejamos nomás por el momento. Entonces, el próximo martes y después la tercera práctica ya debe ser el jueves, ¿no? ¿Cuándo estamos tomando las prácticas? ¿Martes o jueves? Los jueves, profesor. Los jueves, ¿no? Ya. Bueno, seguimos con la clase, ya, ¿no? Ya está. Entonces, ya, teníamos aquí las tres principales formas de medición del Producto Bruto Interno y una cuarta forma que es básicamente una forma econométrica, más que estrictamente económica. Bueno, entonces, el tamaño de la economía, entonces, en general, pues se mide por la producción de bienes y servicios que van al mercado para que la gente compre y obviamente consuma y lo extinga durante en el año. Esta forma de medir la economía ya tiene críticas y se dice que no sería la más relevante para representar lo que los humanos estamos haciendo, pero no sería la más importante para representar los humanos estamos mejor conforme pasa el tiempo. Entonces, formas alternativas de medir la economía, diferentes a estas. Bueno, yo recuerdo que alguna vez a mí me pareció extraño que alguien pensara así.
Si se trata de una guerra, dicen, caramba, sí pues se ve que en una guerra los que van, están al frente, ponen el pecho y la mayor parte de los cuales mueren son los soldados. ¿Por qué no van los generales? A ver, pues si tantos saben, tan valientes son, a ver, que vayan los generales ahí, estén en primera fila. Entonces, claro, ¿no? O sea, los soldados son usualmente muchachos, jóvenes, ¿no? Casi inocentes, no han vivido bueno, son los que más mueren. En cambio, ya los generales, pues son de edad, ya han vivido, sufrido, gozado, pero ya han vivido. Y claro, uno dice, claro, o sea, esos muchachos lo deberían cuidar, ¿no? Porque van a morir, ¿no? O sea, los muchachos no deberían estar al frente. Entonces, eh, alguien razona de otra manera y dice, bien, a ver, en la Primera Guerra Mundial, los que más murieron obviamente fueron jóvenes, como siempre. Esos jóvenes básicamente tenían primaria, ¿no? En cambio, si digamos, los que van al frente son los oficiales y los de alto rango, bueno, esos han terminado la secundaria y otros han estudiado la universidad. Entonces hay gente que vale más. Y entonces, digamos, si ellos son los que van al frente y son los que más mueren, bueno, el país respectivo pierde más, está perdiendo gente con universidad, con especialización, ¿no? Y a la larga, ese país se va a volver más pobre porque ha perdido a sus profesionales, a la gente que sabe más. En todo caso, si finalmente sabes que vas a perder, pierde a los que tienen menos valor. Entonces, claro, desde el punto de vista del conflicto, de la guerra, posiblemente ese es el enfoque, ¿no? O sea, que vaya al frente de la gente en la cual la sociedad hasta el momento ha invertido menos y más bien cuida a la gente en la que la sociedad ya ha invertido bastante. Entonces, de ahí más adelante, pues sale de que, a ver, ¿qué sociedad es más rica que otra? Entonces, según nuestros 4 métodos, podríamos decir, pues, bueno, las sociedades que tienen, pues, carreteras, puentes, fábricas, universidades, hospitales, etcétera, etcétera. Pero ya, esos son bienes y servicios. Pero la otra manera alternativa es, bueno, la sociedad más rica es la que tiene, pues, más doctores, más ingenieros, más maestros, más profesionales, más técnicos, ¿no? Esa es la sociedad más rica versus digamos, la otra sociedad donde mayormente lo que abunda es la mano de obra no calificada, no profesionalizada. Entonces la sociedad más rica es la que tiene gente más educada. Entonces otro enfoque, ¿no? O sea, entonces ya, a ver, valora un país por el número de personas que tienen primaria, que tienen secundaria, que tienen universidad, que tienen posgrados universitarios, o sea, valóralo por ahí. Esa es una manera alternativa de medir. Pero otros dicen, bueno, pues, o sea, puedes tener tú 1 millón de profesionales con títulos, con doctorados, lo que sea, pero ¿qué hacen? Hacen taxi. Están desocupados, semiocupados. O sea, ¿de qué te vale que tengas un montón de gente con grados, con títulos, si mayormente no hacen cosas interesantes? No hacen cosas de alto valor agregado, sino, bueno, básicamente para fines burocráticos. Entonces, tampoco tiene mucho valor. En todo caso, ¿por qué no hacemos otra valoración? A ver, veamos, a ver, ¿cuántos artesanos plateros tenemos? Tú le das una barra de plata y ellos tienen la capacidad de convertirlo en artesanías que tienen buen precio en el mercado. A ver, ¿cuántos buenos carpinteros tienes? Le das un árbol o le das madera
y vas a ver cómo esos te convierten en muebles finísimos que luego en el mercado van a tener buenos precios. Entonces, más bien, ¿por qué no valoramos a la sociedad por las ocupaciones en las que está? O sea, ¿cuántos arquitectos, cuántos agricultores tenemos? ¿Cuántos ganaderos tenemos? ¿Cuántos carpinteros tenemos? ¿Cuántos electricistas? ¿Cuántos torneros? ¿Cuántos electricistas? ¿Cuántos técnicos que verdaderamente hacen reparación, mantenimiento de computadoras? O sea, gente que produce valor. Entonces, más que por sus profesiones, sus oficios, sus diplomas y sus grados, ¿no? Más bien, ¿cuánta gente tienes haciendo, produciendo determinadas cosas y que a su vez esas cosas tienen un buen precio, buen valor en el mercado? ¿No? Finalmente, no es eso lo que queremos, que lo que se haga, para comenzar, digamos, sea bien valorado en el mercado y que, por otro lado, digamos, las personas que lo hacen sean también bien valoradas por lo que hacen, no por el título o el grado que tienen, sino por lo que hacen. ¿No es eso lo más importante? Entonces, y ahí, pues, como se ve, hay un cuestionamiento, ¿no? Y bueno, todos esos asuntos se han abordado, o sea, nunca terminan, es todo un proceso, bajo el concepto de teoría del capital humano, ¿no? Teoría del capital humano. Profesor, disculpe, Dime. buen día. Soy Jorge Rimachín, acabo de ingresar. Me parece que no está presentando el Excel en este momento. Sigue presentando la ¿Por qué lista. no me previenen ustedes, ah? Entonces, me tienen que prevenir, pues yo soy esa parte de un distraído de la patada. Ya, entonces nuestro delegado Rimarachín, que ha estado ahí celebrando el Inti Raymi por adelantar, que vino ya. ¿Quién más? ¿Alcalde? Ya, entonces vamos ahora sí, vamos a presentar la pantalla. Quería Porque tiene preguntarle que... también si acordaron algo durante estos minutos que no estuve, disculpe. Ahora hay otro delegado, porque ya el delegado pues, titular tenía que habernos recordado que había un control de lectura al comienzo de la clase nomás. Pero Ya veo. ya, lo hemos postergado para la próxima clase, el control de lectura. ¿De acuerdo? Ya, entonces, el delegado Gracias, ahí tiene profesor. que estar pues, a primera hora, es una deferencia al delegado. No lo hemos querido, como se dice, machetear cuando no está. Ya, seguimos. Entonces, una forma alternativa, como les vengo diciendo, es bajo el enfoque de la teoría del capital humano. O sea, el humano como medición de la economía. Eso sería la propuesta, ¿no? Teoría del capital humano, el humano como medida o como métrica de la economía. O sea, que la economía de un país sea equivalente a lo que valen sus ciudadanos. Entonces, ¿cuánto valen sus ciudadanos? O sea, pueden valer igual al costo. O sea, vale decir, ¿cuánto han gastado la sociedad en formar ciudadanos que solo tienen primaria, que tienen secundaria, que tienen universidad, bachillerato, que tienen posgrados? Ya, este es un enfoque. El enfoque alternativo a medir la economía por el costo de haber formado es más bien por lo que hacen, ¿no? Al margen de que tengan o no tengan títulos, grados, certificados, etcétera. ¿Qué hacen? ¿Y cuánto vale lo que hacen? ¿No? Una segunda alternativa. Pero ya otros, ya poco más puntillosos, más avanzados, también podríamos decir, no, dice, lo que hay que ver aquí es en realidad las personas, digamos, valen por dicen, por su inteligencia.
¿no? Entonces, oye, pero podemos contar las neuronas de una persona y compararlo con otros y decir que los que tienen más neuronas, obviamente, son más valiosos. Entonces, miren esos pensamientos, ¿ah? Claro, eso ya, ahora se puede contar las neuronas. Pero claro, o sea, por decir, alguien tiene 1 millón de neuronas, el otro tiene 950.000 neuronas, ya, ese es algo así como tener un carro que puede correr hasta 300 kilómetros por hora, pero su carretera, lo que sea, da lo más, lo corren 100 a 100 por hora, ya, esa es su velocidad promedio. Pero si tiene 1000, que diga, si tiene hasta para correr 300, entonces claro, ese es, digamos, el estado potencial. Pero la economía, usualmente, en lo que es la medición, no medimos como lo más importante el potencial, sino lo efectivo, lo que se produce. Claro, podríamos decir, oye, pero podrían haber producido más. ¿Por qué no han producido más? Por ejemplo, hace más o menos 8 años que no voy a Huamanga, a Ayacucho. Cuando fui, ahí hicimos recorrido, fue por diversos sitios, y había pues cualquier cantidad de terreno sin sembrar. Claro, la gente, los guías decían, no, antes esto se ha sembrado, antes todo esto era agricultura, pero ahora no. Entonces, claro, en estado potencial, digamos que tenían 1000 hectáreas para sembrar, pero en términos efectivos solamente estaban sembrando, por decir, 30 hectáreas. Y 970 hectáreas estaban ociosas, no se sembraban. Entonces, ¿cómo mides la economía de ese departamento? ¿Por lo que siembra, cosecha y luego consume? ¿O por lo que podría haber sembrado, cosechado y podría haber consumido? O sea, obviamente es por lo que sucede en la realidad. Esa es la economía. O sea, la economía tiene que ser real, lo que hay. Ahora, podemos tener una noción del potencial, oye, pero podríamos crecer de 30 hectáreas de sembrío a 1000 hectáreas de sembrío. Claro, por supuesto, pero ¿qué falta? ¿No? Si haces la gestión, promueves la inversión, etcétera, y logras crecer, ¿no? 100 hectáreas, 200 hectáreas, 500 hectáreas, 800 hectáreas, 900 hectáreas, y en algún momento podrías llegar a 1000 hectáreas, claro, pero eso será en el futuro. Pero mi economía de ahora es 30 hectáreas. Ya está. Entonces eso hay que tenerlo claro. O sea, la economía es una realidad. O sea, no es el potencial. Hay que tener noción de cuál es el potencial. Es como una capacidad instalada, ¿no? Tú puedes producir hasta 100, pero el mercado solamente te motiva para usar 20% de tu capacidad, ¿no? Entonces, hay que ver, entonces, la medición de la economía es lo que sucede, no lo que podría suceder, ¿no? Y a ese es un análisis potencial en todo caso, ¿no? Pero la economía así a secas es lo que sucede, lo que se produce, lo que se consume, lo que se gasta, ¿no? Y después de eso ya podemos adicionar comentarios de aquello de lo que se podría haber hecho. Claro, la selección peruana podría haberse clasificado a Qatar, por supuesto podría haberse clasificado, pero el hecho es de que no se clasificó, ya está, eso tiene que quedar claro, ¿no? Entonces, una cosa es la realidad, otra cosa es pues, el deseo, la potencialidad, ¿no? Muy bien, entonces, ahora, esto es el aspecto, digamos, en sí de la producción. Pero a la economía, cada vez más, y desde un punto de vista cada vez más crítico, ¿no? Y vamos a decir por qué. No solamente le interesa producir y crecer, ya, producir, hacer cosas, bienes o servicios.
Eso es, digamos, una de las actividades más elementales que el humano debe hacer, producir. ¿No? Tenemos que producir. ¿No? Tenemos que producir. Ahora, pero esa producción obviamente tiene dos grandes destinos que no hay que descuidar, ¿no? O sea, cierto, hay que vivir el presente, pero también hay que considerar el próximo futuro. Entonces, si bien producir tiene como primer objetivo consumir, ¿no? La prueba está de nuestro salario, de nuestro sueldo, casi todo, por no decir la mayoría, o mejor dicho, la mayoría, por no decir todo, lo dedicamos al consumo. ¿Vale? Si producimos para consumir. Ese es el primer objetivo. Sin embargo, cada vez más también queremos crecer, ¿no? Y el crecimiento es uno de los primeros requisitos para el desarrollo. ¿Para qué quieres crecer? Para desarrollarte. Desarrollo. ¿No? En realidad eso se tiene que expresar en lo que se dice bienestar, mejorar tu bienestar. O sea, no solamente es comer más, es lo más primario que podemos hacer, es cierto. O sea, no solamente es comer más, sino el bienestar es tener más tiempo para tus vacaciones, tener más tiempo para tus deportes, tener más tiempo para capacitarte, tener más tiempo para las bellas artes, o sea, tener más tiempo para disfrutar la vida. O sea, la vida no solamente es vivir para comer, comer para vivir. O sea, eso es una parte muy zoológica, muy animal. En realidad los humanos somos mucho más que eso, ¿no? Pero necesariamente si quieres tener más estudios, más salud, más relajo, más diversión, más vacaciones, o sea, como dice el dicho, la correa tiene que salir del mismo cuero. O sea, si creces más, si produces más, puedes tener más bienestar. Pero si no creces, ¿cómo podrías tener más bienestar? ¿De dónde? ¿Cómo se paga la cuenta de ese mayor bienestar si no creces? Tienes que crecer. Y ese crecimiento, en realidad, podemos verlo de manera inmediata, usualmente lo vemos como productividad. O sea, con lo mismo, hacer más. Productividad. Mejorar la productividad. O sea, dada una capacidad, sacarle el mayor provecho posible a esa capacidad. Eso es productividad, ¿no? Entonces, bueno, eso es una estrategia. Obviamente, la otra estrategia es hacer cosas nuevas, mejor dicho, que florezca la inversión. O sea, si invertimos más es porque estamos haciendo nuevas cosas. La inversión tiene que crecer. Entonces, tanto porque producimos más con lo mismo,
¿Cómo? Tenemos más cosas para producir. Ya, los efectos de eso es mejorar el bienestar. Tienes más vacaciones, tienes menos horas de día de trabajo por día, tienes más días libres al año para tus actividades educativas, tus actividades de salud y sobre todo para tener más horas, más días con la familia. Esa es parte del bienestar. Pero tenemos que crecer. Ya en los años 2000, 2001, cuando pasabas por los aeropuertos, tanto acá en Lima como en los aeropuertos internacionales, por ejemplo, se notaba que habían grupos y grupos y grupos de turistas chilenos. Unos se iban a Canadá, otros se iban a Japón, otros se iban a Francia, ¿no? Entonces, contrastaba esa cantidad, ese flujo de turistas chilenos con, digamos, los grupos minoritarios de ciudadanos de otros países latinos que viajaban. O sea, tú no veías esos grupos en los argentinos, ni en los brasileros, ni en los colombianos, ni en los peruanos, ¿no? Pero sí veías que grupos y grupos y grupos de chilenos salían a viajar, a turistear por el mundo. Entonces, caramba, ¿no? Qué asombroso, qué bien, ¿no? Pero después analizando, uno se preguntaba, ¿y cómo lo están haciendo los chilenos? O sea, ¿por qué ahora tienen la capacidad de salir? Y bueno, la respuesta era que su economía había mejorado significativamente. Sus ingresos habían mejorado significativamente, ¿no? Y entonces ya la cuestión no era solamente comer más, vestirse más, sino satisfacer otras necesidades menos primarias, menos tangibles, sino las otras necesidades, ¿no? Las necesidades, por ejemplo, de relajo, las necesidades de conocimiento, las necesidades de cultura, ¿no? Y bueno, gracias a que tenían una mejor economía, podían darse esos grandes gustos, ¿no? Esas grandes satisfacciones, ¿no? Digamos, en los últimos 10 años, los peruanos también comenzamos en todo caso a hacer esas cosas, ¿no? Salir un poquito más de vacaciones, por lo menos en las vacaciones turísticas internas, ¿no? E incluso hemos salido un poquito más hacia el exterior, y aunque toda la hinchada peruana que fue a Rusia no fue de Perú, la mayor parte pues fue de nuestros emigrantes que han estado trabajando en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Ellos fueron los que como suma fueron el grupo mayoritario que se hizo presente en Rusia, ¿no? Pero los peruanos también hemos comenzado, digamos, a deleitarnos con esos bienes llamados turismo. Porque tanto la situación interna de Perú como, digamos, la situación de los migrantes después de 10, 20 años de estar en el extranjero, ya ha progresado un poquito, ¿no? Y se han podido dar este gran gusto, pues, de ir a acompañar a la selección a sitios tan lejanos como Rusia. Y posiblemente lo mismo hubieran hecho para ir a Qatar, ¿no? Entonces, finalmente, digamos, lo que estamos haciendo, estudiando, trabajando,
todo eso, lo hacemos para mejorar nuestro bienestar. O sea, sentirnos saludables, sentirnos educados, sentirnos con esperanzas en el futuro, o sea, querer sentirnos felices, ¿no? Pero la gran clave es primero, señores, no nos olvidemos, tenemos que crecer, tenemos que producir más. Tenemos que producir más. ¿No? Tenemos que producir más. Esa es la clave. Entonces, por eso, en la clase pasada, donde vimos la creación de la riqueza, ¿no? Ya encontramos acá la Golden Rule, la regla de oro de la economía, ¿no? La Golden Rule, la regla de oro de la economía es precisamente esto de acá. Tu crecimiento, el delta de Y respecto a Y, ¿no? Tu porcentaje de crecimiento, depende de cuánto crece la inversión que hagas, ¿no? O sea, si esto es 0, tu crecimiento va a ser 0. Y si no hay crecimiento, no hay mejora del bienestar. No hay mejora del bienestar. Entonces, creo que les decía que de manera bastante aproximada, el PBI peruano, medido en dólares, es de aproximadamente 240.000 millones de dólares. 240.000 millones de dólares. ¿No? Esto es. Ahora, en términos gruesos, ¿no? En términos gruesos, por tanto, el PBI per cápita o por cabeza por año, el per cápita de Perú es más o menos estos 240.000. 1, 2, 3, entre los casi 33 millones que somos. 33 millones. ¿No? Entonces, esto es como más o menos, vamos a redondear a 7.000 dólares cabeza año. Es promedio estadístico, señores, ¿ah? A un tipo de cambio redondeando de 4 soles por dólar el día de hoy, vamos a redondear, aunque el dólar está a 3.70, vamos a decir, pero redondeando. Entonces, esto hace que en promedio estadístico, un peruano tenga un ingreso al año de 7.000 por 4, que sería 28.000, su ingreso en moneda nacional por cabeza año. Profesor, Entonces, ¿es 240.000 millones o cuánto? Claro, 1.000 millones, pues, o sea, millones con millones se eliminan, 240.000 millones. Millones se elimina con millones y queda 240.000 entre 33. ¿Cuánto da? ¿7.000 no es?
Sí, profesor. Sí, pero es 7.000, ¿no? Entonces, en soles son aproximadamente 28.000 soles cabeza año lo que gana un peruano, ¿no? Estadísticamente hablando, ¿eh? 28.000. Entonces, para tener una noción más aproximada, vale decir 28.000 entre 12 meses. 28.000 entre 12 meses. 28.000 entre 12, ¿cuánto da? 2.000, 300. 2.300. Promedio, ¿no? 2.300. Ahora, claro, si uno va a la calle en Lima, oye, ¿cuánto ganas tú en promedio mensual? 900, 1.000 soles, 1.100, 1.200, 1.500. Ay, pero no, si tu promedio es 2.300, claro, este es promedio estadístico, solamente estadístico, esto no es el ingreso real, pero como promedio estadístico, 2.300 soles, ¿no? Y claro, si decimos ahí, entonces, ¿con cuánto vive en promedio un peruano? 2.300 entre 30 días que tiene un mes, sería peruano estadístico, 7, con 76 soles día, ¿no? 76 soles día, promedio estadístico, ¿eh? 76 soles día, para vivienda, para casa, para todo, comida, ¿no? Eso es lo que, pero ese es el peruano estadístico. Pero claro, ya cuando vamos a la calle y preguntamos a la gente, dicen, no, 2.000, 2.300 mensual, no, ni hablar, uno ganó 2.300. Yo gano 1.200, 900 soles, o sea, el salario mínimo vital en estos momentos es 950, ¿no? La gente en promedio está en 1.300, 1.200, 1.600, por ahí, casi la mitad, o sea, la mitad de lo que está de los 2.800, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve en términos más realistas la situación del peruano más representativo, del peruano chamba, ¿no? Bueno, entonces hay creo que no hicimos acá esta curva. Y aquí ponemos el valor del PBI o en general, digamos, la parte monetaria en la vertical. Y aquí ponemos el número de familias o también los millones de ciudadanos, familias. Número de familias. Y vamos a suponer que hacemos un cuadrado. Y entonces, si todas las familias tuvieran el mismo ingreso, esta curva estaría en la diagonal. No, pues no puede ser que se me dibuje tan mal. Ya. Entonces, si todos los peruanos aritméticamente fuéramos iguales, entonces estaríamos estrictamente en la diagonal. Ahí. Entonces, una familia, por decir, 10% de las familias tiene 10% del PBI. 50% de las familias tiene 50% del PBI. 90% de las familias tiene el 90% del PBI.
esa sería una distribución aritmética. No sé si eso es socialismo, pero habría una igualdad aritmética. Todos somos iguales. Sin embargo, eso es pues simplemente matemática. En realidad, lo que pasa es, nuestra realidad es así. ¿Qué quiere decir esto? Que 80% de las familias, 80% de los peruanos, solo goza del 20% del PBI. Esta es nuestra muy mala distribución del ingreso que tenemos en el caso peruano. 80% de las familias peruanas solo goza del 20% de lo que producimos. Vale decir, el 20% de las familias tiene el restante 80% de la economía. Entonces, obviamente, pues hay una muy, pero muy mala distribución del ingreso en la economía. Toda esta brecha es la desigualdad precisamente. Toda esta brecha es la desigualdad. Así como es un poco demasiado inocente decir que todos los peruanos deberíamos estar a lo largo de la diagonal, todos iguales, pero es mucho más, digamos, sorprendente que más bien seamos recontra desiguales, ¿no? Somos demasiado desiguales. Claro, como siempre, el justo medio, diríamos, pues ni tanto ni mucho. O sea, hay que buscar pues una situación más intermedia. Entonces, claro, entonces los otros países, Chile, Colombia, Argentina, Brasil, digamos, no tienen esa brecha que nosotros tenemos. Su curva de distribución del ingreso es menos distorsionada. Entonces, digamos, el 80% de su familia, por decir en Chile, tiene, por decir, por lo menos el 60% del PBI. Obviamente son más equitativos que en nuestro caso, ¿no? En el caso, digamos, de los argentinos, posiblemente sean más equitativos que incluso que todavía que Chile en cuanto a distribución. Entonces, el 80% de las familias, digamos, que tiene el 70% del PBI. Un poco más equitativo, ¿no? Y bueno, dicen que tanto Uruguay como Costa Rica serían un poco los paraísos terrenales que tenemos en América Latina, donde la cosa es un poquito más justa, más igualitaria, ¿no? Entonces es posible que en esos dos países, más o menos, pues 80% de las familias tienen 75% de sus respectivos PBIs. Entonces eso se refleja en la calle, ¿no? Cuando ves que efectivamente la mayoría, ¿no? Hay una tremenda clase media y pues como tal, la mayoría están en las mismas buenas condiciones, ¿no? Porque ya lo inverso sería el caso, vamos a decir, extremo de Haití, donde todo el mundo está fregado. Pero obviamente no resulta pues una aspiración que la igualdad esté hacia abajo, ¿no? Que todo el mundo esté fregado, recontra fregado, ¿no? La igualdad que todos queremos y que es una igualdad hacia arriba, ¿no? Que en lo posible todos estén, una buena parte, todos estén bien, no que estén fregados. Entonces, ¿cómo se consigue pues que esto no sea tan distorsionado como en el caso de Perú? Demasiado, demasiado. Es una vergüenza. Una vergüenza que tengamos tanta, pero tanta desigualdad. O sea, tenemos que hacer
que esto mejore en el tiempo, o sea, hacernos más equitativos. Pero el hacernos más equitativos no es un asunto fundamentalmente de la política, o sea, la política no te hace igual, ¿no? Lo que nos hace más igualitarios es la economía. Vale decir que cada vez más y más personas tengan la ocasión de hacer empresa, cada vez más y más empresas tengan la ocasión de producir más, de comerciar más, de exportar más. Eso es lo que nos hace más iguales. Si vemos qué es lo que pasa en Chile, qué es lo que pasa en estos países como Uruguay, como Costa Rica, o sea, hay más empresas que producen, tanto para su mercado interno como para la exportación. O sea, no es tanto que el presidente o el ministro te saque una ley diciendo, ya, todos somos iguales. No, eso no. Eso es simplemente propaganda. O sea, lo objetivo, lo que dura, es que los ciudadanos puedan tener cada vez más y más posibilidades de hacer empresa, de producir, de generar sus propios ingresos, ¿no? Eso es lo que queremos. Y eso es sostenible, eso dura en el tiempo, ¿no? En cambio, lo otro, lo que es el subsidio, ya a todos le vamos a dar 1.000 soles en el siguiente mes para que más o menos sean iguales, todos. Eso dura un mes, una vez, y después de eso, igualito, volvemos a la realidad. Todo el mundo fregaba hacia abajo. No, no, o sea, eso no. Eso de los subsidios en situaciones de emergencia, humanitariamente, creo que es aplaudible. O sea, está bien. Pero eso no puede ser la constante. Imposible. No habría plata tampoco para que eso sea un poco permanente, ¿no? Entonces, tenemos que irnos más bien por el lado productivo, que haya más empresarios, que haya más producción, eso sí, ¿no? Entonces, este es el otro aspecto, pues, o sea, y esto también se tiene que ver, ¿no? O sea, no solamente hay que decir hay que crecer, hay que crecer, hay que crecer, no. También como resultado de ese crecimiento, el bienestar tiene que mejorar. Entonces, mejor educación, mejor salud, la gente con más vacaciones, mejores vacaciones, ¿no? Con mayor educación, mayor actualización, ¿no? Pero primero tenemos que crecer, ¿no? Porque entonces el crecimiento es lo que financia este mayor bienestar, ¿no? Porque este mayor bienestar es más gasto. Pero ¿quién financia ese gasto? El crecimiento, ¿no? Ese es un asunto fundamental para nosotros, para los peruanos. ¿Ah? Bueno, entonces, a ver, seguimos. Vamos a estudiar ahora de manera un poco más detenida cada una de las grandes variables de la economía y sobre todo cada una de las grandes variables del PBI visto o medido desde el punto de vista del gasto, que es lo que más conocemos. No vamos a estudiar el consumo, el ahorro, el gasto público, las exportaciones, las importaciones, ¿no? Eso es lo que vamos a estudiar más. Entonces, comencemos con una de las grandes variables, es la variable consumo, ¿no? Sin perder siempre perspectiva, ¿no? Que entonces la economía de cualquier país, la producción de cualquier país, se aplica para primero consumir, ni hablar, primero consumir. Si no consumimos,
pero los humanos no somos tan animalescos, no somos tan primarios de que solamente producimos para consumir y se acabó, ¿no? Hemos aprendido que debemos ahorrar. Entonces también producimos para consumir hoy y también ahorramos para consumir mañana y pasado. Ahorrar, ¿no? También hemos aprendido de que la sociedad debe tener Estado. ¿Pero qué quiere decir Estado? O sea, el Estado es algo diferente del empresario, alguien diferente del consumidor. Es algo así como una tercera parte, un tercer ciudadano que debe trabajar para ambos, tanto para los consumidores como para los productores, ¿no? Y eso está representado por la capacidad de gasto que tenga el Estado en función directa de la recaudación de impuestos. O sea, el Estado no saca plata de la estratosfera de la nada, sino el Estado saca la plata de lo que la propia gente trabaja. Entonces, digamos, la gente produce 100, según las leyes, digamos, el Estado dice, señores, muy bien, de 100 que ustedes han trabajado, 20 se va para el Estado. Caballero, 20. Entonces la gente solamente se queda con 80, ¿no? Y el Estado agarra 20. Ahora, cuando el Estado o el gobierno de turno se vuelve muy ambicioso, dice, bueno, señores, ustedes han producido 100, muy bien. De 100, 40 se queda para la casa, para el gobierno, y 60 ya ustedes lo disponen. Claro que los ciudadanos estamos amargos, ¿no? Porque ¿a quién quiere que le quiten lo que ha producido? ¿No? Pero ya, pues, a regañadientes, aunque sea, aceptamos que el Estado se quede con los 40, porque confiamos de que el Estado va a cumplir su misión. ¿Cuál es su misión? La de generar un bienestar general para todos. No le pagamos impuestos al Estado para que los políticos o los gobernantes de turno se la roben, se lo lleven a Suiza, se lo lleven a Panamá, se lo lleven a cualquier sitio. Para eso no le damos la plata. O sea, al Estado le pagamos impuestos para que el Estado nos devuelva esa plata en forma de obras y servicios. Esa es la finalidad de pagar los impuestos. No es para que se la roben, ¿no? Por tanto, los políticos de ahora, como los políticos de mañana o pasado, no deben pensar que te vas al gobierno para robarte la plata del resto de la población. Eso no es el objetivo. O sea, se supone que el objetivo de ir al gobierno es utilizar la plata para devolverle su plata a la gente en forma de puentes, de carreteras, de escuelas, hospitales, programas educativos, asistir a las poblaciones vulnerables, dándole un subsidio momentáneo, ayudándole para que en el futuro se valgan por sí solas, ¿no? Pero vuelvo a repetir, no es para que los políticos o los gobernantes de turno se roben la plata. Eso no es la finalidad de pagar impuestos, ¿no? Ahora, tampoco podemos presumir siempre de que, oye, ¿para qué vas a pagar impuestos si, digamos, esto se lo van a robar? No le pagues entonces, porque se lo van a robar. No podemos presumir que todos hagan lo mismo, ¿no? Porque entonces, si no pagamos impuestos, pues se vuelve un caos, ¿no? Han habido en el pasado teorías que han sustentado que, bueno, en realidad el Estado, el gobierno, lo que más hace es vivir de la gente y lo poco que hace más bien es perjudicial para la gente, ¿no? Y entonces han habido teorías que han dicho mejor que no exista el Estado, ¿no? Porque en realidad, pues, más te crea costos que beneficios, y entonces mejor
que no exista Estado. Y entonces, si no existiera Estado, ¿cómo vamos a vivir en sociedad? ¿No? Y a ese Estado o a esa sociedad sin Estado, bueno, se le ha conocido pues como una sociedad anárquica, ¿no? Y la ideología de estos señores que proponen que no haya Estado, que no haya gobierno, son la ideología anarquista, ¿no? Uno de los principales que tuvimos nosotros a comienzos del siglo pasado fue pues el famoso Manuel González Prada, ¿no? Que nos trajo la ideología anarquista de Europa. En aquel entonces estaba de moda en Europa no creer o querer bajarse al Estado, ¿no? A comienzos de los 1900, en Europa estaba muy fuerte el anarquismo. Y, digamos, ese anarquismo progresó, vamos a decir que se moduló y también contribuyó a la formación de la ideología socialista comunista, la cual pues identificó de que, o sea, no era cierto que el Estado no sirviera para nada. El Estado que no servía para nada, digamos, era el Estado capitalista, pero sin embargo, si hacías el Estado socialista o comunista, bueno, eso te iba a llevar al paraíso. Esa fue la propuesta, ¿no? Bueno, finalmente hicieron la Revolución Rusa, pasaron 70 años, y después de 70 años, bueno, se convencieron de que, bueno, si algo bueno les dio, ya les dio, pero que para el futuro ya no servía. Y había que reformar y bajarse, cerrar el negocio de la Unión Soviética y volver, digamos, a una Rusia más occidentalizada. Bueno, eso es lo que hicieron los rusos, ¿no? Decidieron bajarse al Partido Comunista Ruso, lo cerraron, bajarse todo lo que era el Estado socialista ruso, lo bajaron, y ahora se están poco a poco reconvirtiendo a ser una economía más de corte capitalista, ¿no? Sin abandonar del todo algunas cosas deben quedar del socialismo pasado, pero esencialmente han girado hacia, digamos, el modelo capitalista de Occidente, ¿no? Porque claramente el modelo capitalista de Occidente es más productivo. Todo el mundo no puede negar la realidad. Hay más riqueza en Occidente, ¿no? Crean más productos, crean más servicios, la gente en general progresa más. O sea, eso es una realidad que nadie puede negar. No lo pueden haber negado los rusos, tampoco lo están negando los chinos. Los chinos están girando también a ser cada vez más una sociedad occidental. Entonces, creo que ya en las semanas pasadas dijimos pues que lo que estamos viendo no es la exclusión de ningún sistema ni de ninguna ideología. Más bien lo que estamos viendo es de que esos diferentes sistemas, esas diferentes ideologías van hacia una convergencia. ¿Qué quiere decir esta convergencia? ¿No? Que estamos tomando lo mejor de cada sistema, lo mejor de cada ideología lo estamos tomando para generar una nueva síntesis. Es que la evolución y sobrevivencia de la humanidad es eso, ¿no? Que tiene que crear convergencias, ¿no? Acumular lo mejor de los diferentes aportes y solamente con eso sobrevivir, ¿no? Inaugurar una nueva época, y de ahí seguramente ya habrán posteriores divergencias, ¿no? Y más adelante crearemos otra nueva convergencia, y ese es el modo de evolución. Convergencia, divergencia, convergencia, divergencia, y claro, en niveles superiores, ¿no? En niveles superiores. Bueno, entonces, siguiendo nuestra ecuación, ¿no? Entonces, lo que producimos lo aplicamos para consumir hoy, para consumir mañana, el ahorro. Estos lo hacen los privados. ¿Ya? Entonces, esta parte de la producción lo usan los privados, las familias, las empresas. Pero esta parte lo hace el gobierno, ¿no? Esto es público. Ya está.
pero todo lo que consumimos o todo lo que producimos no necesariamente lo consumimos, ¿no? Una parte sale al exterior. Por ejemplo, toda la producción minera que hacemos en Perú, nosotros no lo usamos. No tenemos capacidad para usar todo lo que producimos en minería. Entonces, una gran parte más bien lo exportamos, sale. O sea, del 100% que producimos, una parte sale del país, lo exportamos. Ahora también es cierto que todo lo que consumimos acá, tanto las familias privadas o el sector privado como el sector público, todo lo que consumimos no necesariamente lo hemos producido acá. Por ejemplo, todos los celulares que ustedes tienen, ninguno lo hemos producido acá. Entonces, importamos. ¿Está? Entonces, el Producto Bruto Interno, ¿no? Es pues el valor de todo lo que hemos consumido, el valor de lo que hemos ahorrado como privados, más el valor de todo lo que hemos gastado como gobierno, más el saldo neto de lo que hemos producido y salió del país, más o menos, que diga, lo que hemos usado para el gasto, aunque no lo hayamos producido, pero finalmente lo pagamos con lo que producimos, ¿no es cierto? Entonces ya está acá. Una de las grandes variables, por ejemplo, si nosotros hiciéramos el ratio C sobre Y, en el caso peruano, C sobre Y debe estar casi por posiblemente el 80%. Profesor, ¿G era gasto del Sí. Estado? Sí, sí, G es gasto del Estado, ¿no? 80%, o sea, no es que nosotros seamos grandes consumidores. Lo que pasa es que nuestra economía es relativamente pequeña, ¿no? Entonces, como este es pequeño, la mayor parte de esto solamente sirve para cubrir nuestro consumo de la semana, nuestro consumo del mes. Los tiempos cambian, ¿no? Hay una anécdota que cuentan siempre de este cronista español, Cieza de León. Bueno, ahí en la historia que cuentan de Cieza de León es de que, pues, fue uno de los primeros cronistas que llegó al Nuevo Mundo y, pues, como siempre, llegaban por el lado de Panamá, ¿no? Y de ahí, pues, bajaban, ¿no? Hacia el sur. Entonces, con el tiempo ya tuvieron, pues, ahí sus carabelas, sus barcos. Entonces, llegó con un grupo de conquistadores, llegó a Piura. Y de Piura hasta Lima hizo su viaje básicamente a pie y a caballo, ¿no? Entonces tuvo la ocasión de ver con sus propios ojos, ¿no? La realidad de ese momento, ¿no? Las diferentes gacicazgos que había en la época. Y una de las cosas que escribió con asombro, dice, no hay pueblo, no hay comarca donde no tengan grandes, pero grandes, grandes almacenes de alimentos, ¿no? Tienen muchos almacenes de alimentos, ¿no? Obviamente alimentos deshidratados que se pueden almacenar, que se pueden guardar, ¿no? Dice, y llega, no sé, pues si fuera una exageración, dice, si durante 3 años no produjeran nada y se dedicaran solamente a comer, sus almacenes les podrían dar esa tranquilidad. O sea, tienen ahorro para 3 años. ¿Se imaginan, señor? ¿No? Entonces, que digamos, el que apenas vive para producir y para comer y come para producir, es cuando, digamos, ingreso igual a consumo. Ahora,
si, digamos, como dice Ciesa de León, si en un determinado año o durante 3 años, y para aquel entonces la producción hubiese sido 0, ¿no? En este año, en el año de partida, donde la gente consumía tranquilo esto, pero tenía ahorros. Pero realmente, si, digamos, uno toma en serio lo que dice Ciesa de León, este ahorro habría sido equivalente a, digamos, lo que podrían haber producido el año 1, más lo que podrían haber producido el año 2, más lo que habrían producido el año 3. Y supongamos nomás que lo que hubiesen producido el año 1 era lo que en realidad produjeron el año 0, ¿no? Y vamos a, para, este es el consumo 0 y este es el ahorro de ese año, el ahorro 0. Y por tanto, digamos, del año 0, esta era su distribución. Pero esto quiere decir que había ahorros de los años anteriores, digamos. Entonces, el ahorro para gastarlo durante estos 3 años que no hubo producción, pues era tan grande como A sub 0, digamos, más A sub 1, no, A sub 0 más del periodo anterior del menos 1, digamos. En general, de los años anteriores, no creo que los productos agrícolas se hayan podido guardar por mucho tiempo, aunque también habían productos cárnicos que se guardaban, ¿no? O sea, en el norte, por ejemplo, se seca mucho el pescado, el chiringuito, el chirimpito son carnes secas, ¿no? De pescado, de, de cabritos, ¿no? Y digamos en el sur también hay carne seca, el charqui que se guarda, ¿no? Y puede durar 1 año, 2 años, supongo, ¿no? Entonces había tanto ahorro del pasado como del mismo año en que llegaron los españoles a esta parte, ¿no? Que, digamos, servía para mantener a toda la población 3 años comiendo sin producir. O sea, había una gran riqueza heredada, un gran ahorro. ¿No? Entonces, claro, o sea, si lo mismo dijéramos acá, por ejemplo, nos viene el terremoto en 9 grados, no hay producción, Perú se cae, ¡fua! 0, no hay. Pero sin embargo, todos los días tenemos que comer. Y ahora, ¿de dónde sacamos para comer todos los días? ¿No? ¿Y cuánto va a durar la reconstrucción? ¿1 año, 2 años, 3 años? ¿De dónde gastamos? ¿Tenemos ahorros suficientes? Según lo que por ahí más adelante vamos a aprender, los ahorros del país, si decimos que pudieran ser equivalentes hay una cuenta que se llaman las reservas internacionales netas, pues, si pudiéramos tomar esto más o menos como un proxy, un aproximado a un ahorro del país, estas reservas internacionales netas apenas llegan a los 45.000 millones de dólares. 45.000 millones de dólares. Sin embargo, 80% de 240.000 no son como 180 o 190.000 millones de dólares. 45.000 nos alcanzaría para 3 meses. Con los 3 meses y después el resto del tiempo, calamidad total. Calamidad total. En cambio, si estas nuestras reservas internacionales fueran, por decir, ¿no? Mm, ah,
1 billón, 1.000 millones de dólares, 2 billones, 2.000 millones de dólares. Entonces pues la cosa cambiara, ¿no? O sea, decimos, bueno, podemos soportar. Pero con este cachito tendríamos para 3 meses, en el supuesto que todo lo podríamos disponer para proteger nuestro consumo. 3 meses. Y después, nada. Entonces, o sea, hay que tener el sentido de proporción en nuestra economía para tal vez no vivir tan tranquilo ni contento, porque, o sea, de sucedernos cosas catastróficas, nosotros no estamos preparados para aguantarlo por mucho tiempo. Nuestro sistema no ha previsto ahorros significativos. Sin embargo, nuestro sistema debería prever tener ahorros para proteger esas situaciones no deseadas, pero que son probables. ¿No? Bueno, ya está. Entonces, ya, seguimos. Entonces, vamos acá a la función consumo. Entonces, extraemos la función consumo, ¿no?, de este contexto. O sea, no podemos perder el contexto. Esta función consumo pertenece a esto. Entonces, para estudiarla, la sacamos, un poco lo aislamos. En general se ha aceptado que la función consumo, para la mayor parte de los países, tiene esta forma. Una función lineal del nivel de producción, ¿no? Para la mayor parte de los países, el consumo del año, por decir, 2021, del año pasado, más o menos ha respondido a esta fórmula. Hay un consumo que se le llama consumo autónomo, que usualmente se puede suponer que es constante, más un consumo variable que depende del nivel de producción del año 21. O sea, lo que hemos consumido el año 21 depende en gran parte de lo que se produjo el año 21. Entonces, en términos normales, lo que debe pasar en buena parte de los países es que este ratio B por Y sub T respecto al consumo debe ser mayor que el consumo autónomo, que usualmente permanece constante. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la gente que produce, o mejor dicho, el consumo de la gente que produce, ¿no?, debe ser la mayor parte, ¿no?, de lo que se produce. En cambio, C sub 0, usualmente, como no depende de la producción, este es el consumo de la gente que ya produjo. Por ejemplo, jubilados. El consumo de los jubilados está en C sub 0. La gente que consume sin producir, por ejemplo, los subsidios del Estado, ¿no?, están en C sub 0. Todos los subsidios están en C sub 0, ¿no? Porque el C sub 0 crece, se reduce, etcétera, fundamentalmente por lo que el Estado decide políticamente. No por lo que la economía decide. Lo que decide la economía está aquí.
Entonces, si produces mucho más, entonces esta parte crece obviamente, pero este es el consumo de la gente que está en la producción, de los que consumen produciendo. Aquí está el consumo de la gente que consume sin producir. Y usualmente, como los que tienen el poder son la gente que produce, entonces la gente que produce siempre está vigilando, la gente es celosa. Dice, ya, los que estamos en producción somos los que tenemos que consumir más, pues, ¿no? O sea, del 100% del consumo, la gente que está en producción debería consumir la mayor parte. Claro, la gente, los jubilados, etcétera, dicen, oye, pero yo también he producido, yo he contribuido a que exista lo que tienes ahora. Tienes fábricas, carreteras. ¿Y quién lo ha hecho eso? ¿Quién ha trabajado eso? O sea, las generaciones pasadas. Y, digamos, en su momento no nos pagaron todo lo que correspondía. Nos descontaron para la AFP, para la ONP, o en todo caso, nuestros sueldos eran tan bajos que no había efectivamente para esos descuentos, pero sin embargo trabajamos y tenemos derecho a tener un nivel de consumo también importante. O sea, ¿por qué solamente la generación joven que está produciendo se va a llevar la mayor parte de la producción para su consumo? Entonces, miren, esto es una rivalidad intergeneracional. Ahora lo otro también, o sea, yo creo que más de una vez ustedes mismos deben haber estado de acuerdo. Sí, efectivamente, hay que ayudar a los pobres, a los que no tienen, hay que darles subsidios, que el Estado les dé casa, les dé alimentos, les dé medicina, ya. Pero entonces ese nivel de consumo que tendría esa gente que recibe, obviamente no es por su trabajo, sino es por lo que la ley o la política puede crear como derecho, ¿no? Que reciban eso que no está en proporción directa a su trabajo, sino por el hecho de que políticamente se ha considerado que esas personas deben mejorar su consumo, entonces el Estado les da subsidios, les da obra pública, etcétera, y esto podría crecer, ¿no? El asunto, pues, una economía se vuelve un poco problemático cuando, digamos, una buena parte de la población recibe un C sub cero, consume, digamos, sin participar directamente en la producción. O sea, si esto crece políticamente, ¿no? Y vamos a suponer que sea el 60% del consumo total, lo hacen las personas que ya no trabajan, ¿no? O que no trabajan por un montón de motivos que pudieran haber. Entonces la gente que trabaja observa eso, dice, oye, pero yo trabajo ahora, pero no tengo el nivel de consumo de la gente que trabajó antes o que simplemente pues, hay gente que no tiene trabajo hoy día, pero yo veo que tiene un buen nivel de consumo, claro, porque el gobierno le da subsidios, le da casa, le da medicina, le da colegio, etc. Entonces, la gente la gente en edad productiva, ¿no? Lo que se llama la población económicamente activa, PEA, se siente desmotivada. Pero esta es la gente que tiene el poder, esta es la gente que tiene la votación, esta es la gente que se elegía congresistas, ministros, funcionarios, ¿no? Esa gente se resiente, pero esa es la gente que tiene el poder. Y entonces ya cuando tienen el poder dicen, ah, no, bueno, no. Ya esta gente estaba recibiendo fácil subsidios, se la corto, pa, se la corto. Después, están recibiendo muy buenas pensiones, pero esas pensiones se pagan pues con lo que la gente de ahora está produciendo. Y la gente de ahora que está produciendo se ha quejado, dice que caramba, ¿cómo es posible que la gente que ya no trabaja, los viejos, tengan una buena pensión, etcétera? En cambio, nosotros que nos sacamos el ancho, apenas nos alcanza, no, pues no.
Entonces vean que es una cuestión de poder, ¿ah? Es una cuestión de poder. O sea, del 100% del consumo, ¿quién consume más? ¿Cómo hacemos esta división? Entonces la gente que trabaja dice, no, ni hablar, pues yo quiero más, ¿no? Ahora la gente que ya no trabaja o no consigue empleo o está en condición vulnerable, ¿no? Esa gente dice, no, no, yo también quiero más. Entonces, ¿cómo se define cuál es el justo medio? La política pone el justo medio. Ya depende de los líderes, ¿no? Cómo convencen a cada sector, ¿no? Entonces, si los nuevos políticos más sale elegido por la gente joven, por la gente que está en trabajo, ya ni hablar, pues. Le quitamos una parte a la gente vieja y a la gente vulnerable, ¿no? Entonces ya el consumo de la gente joven avanza acá. Y los otros ya se tienen que contentar con lo que tienen, que es lo más probable, ¿no? Porque es la gente que está más activa en la política. Ahora, claro, tú puedes poner una constitución o poner una ley que dice, no, 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 señores, del 100% del consumo el Estado debe garantizar de que, por decir, ¿no? Mínimo 40% para los jubilados, ¿no? Por más poder que tenga la gente joven, no puede achicar esto, ¿no? La constitución, la ley lo defiende. Pero, pues la política puede hacer de todo, así como la política redacta la constitución A, puede redactar la constitución B, la C, o sea, eso es una cosa viva, depende de la política. Entonces ahí depende bastante también de los principios éticos, de los principios morales, de justicia que tenga la gente. No porque tengas el poder vas a abusar. Más bien, si tienes el poder, es para que en lo posible uses el poder, pero con justicia. Pero los humanos no necesariamente somos así. O sea, más bien, si tenemos el poder, lo puedes usar también con injusticia, ¿no? Y dice, ya los viejos fueron, están locos tú. Están consumiendo 40%, demasiado, pues, demasiado. Ya la gozaron, ya. Bájale a 30, bájale a 20. Pero ese es poder, ¿no? Bueno, en la práctica la vida va a ser sostenible si combinamos, pues, política, economía, finanzas, moral, religión, o sea, todos son ingredientes que deben entrar para la mejor toma de decisiones y para lograr algunos equilibrios que sean sostenibles, ¿no? Bueno, entonces ya. Entonces, esto es. Entonces ahora hagamos un análisis de esta función un poco más interesante. Entonces estamos en general como C igual C sub 0, que usualmente decimos que es constante porque es política, y esta parte que es un poco más variable, digamos que es la parte más económica. Entonces aquí tenemos uno de los principales coeficientes. Si nosotros queremos analizar la sensibilidad del mayor o menor consumo debido a la mayor o menor producción, entonces esto claramente es B, y que se le conoce como la propensión marginal al consumo. Si, digamos, la economía mejora, ¿cuánta de esa mejora lo dedicas al consumo? ¿El 100? Entonces de ahí vemos que B usualmente es mayor que 0. No puede ser 0 porque tenemos que consumir, no se puede vivir sin consumir. Entonces, por más tacaño que seas, una parte de tu producción lo tienes que dedicar a consumir. Mayor que 0 y, digamos, puede ser menor o igual a 1, ¿no? Matemáticamente hablando, ¿no? Claro, lo ideal para la economía es de que
haya ahorro. Entonces, si bien es cierto que también debe haber consumo mayor que 0, menor que 1. Entonces, 1 menos B es usualmente S minúscula como sinónimo de la propensión marginal al ahorro. Propensión marginal al ahorro. Entonces la propensión marginal al ahorro es 1 menos la propensión marginal al consumo. ¿No? Y por tanto, pues, B más S debe ser igual a 1. Lo que consumes, la proporción de lo que consumes, más la proporción de lo que ahorras, finalmente debe ser igual a 1. De lo que se ve en las estadísticas es de que si decimos, este es el nivel de producción y o ingreso de un país, y este es el nivel de producción e ingreso de otro país, y decimos que I1, Y sub 1 mayor que I sub 2, usualmente lo que se verifica es de que la propensión marginal al consumo del país 1 es menor que la propensión marginal al consumo del país 2. Claro, si este tiene menor ingreso, pero también tiene que consumir, la mayor parte se lo gasta en consumo, y por tanto su propensión marginal al consumo es mayor. Este ya tiene un gran ingreso, también tiene un gran consumo, pero también tiene un gran ahorro, ¿no? Entonces, digamos, la propensión marginal al ahorro de 1 es mayor que la propensión marginal al ahorro de 2. O sea, usualmente el que tiene más ingreso ahorra más, consume y ahorra más. Y más bien, el que tiene menos ingreso usualmente tiene una mayor propensión marginal al consumo, por tanto, una menor propensión marginal al ahorro, ahorra menos. Pero más adelante vamos a ver que el ahorro, si bien es cierto que también tiene una relación muy estrecha con el ingreso, el ahorro también tiene que ver con los incentivos al ahorro. Entonces, el ahorro, si bien es cierto, tiene una relación con el nivel del ingreso o la producción, también tiene relación con la tasa de interés que le pagas por ahorrar. Si no le pagas nada, la gente más bien se gasta todo. Pero si le ofreces altas tasas de interés, la gente incluso comprime su consumo para ahorrar más y ganarse esa tasa de interés. O sea, no solamente depende del ingreso, sino también depende de la tasa de interés. Entonces, es así que un país mucho más pobre que Perú, como es Bangladesh, ¿no? Miren las estadísticas internacionales, Bangladesh es un país muy pobre. Sin embargo, en términos porcentuales, en Bangladesh la gente ahorra más que en Perú. Pero ¿cómo van a ahorrar más si, digamos, son de muy bajos ingresos? Sí, pero ahí les pagan intereses positivos. Sí le pagan intereses. En cambio, en Perú, mayormente no te pagan interés. Si a la tasa de interés le descuentas la tasa de inflación en Perú, es que en términos reales, mejor dicho, en términos de capacidad de compra de tu plata, el banco te está pagando menos. Mejor dicho, te castiga por ahorrar.
es algo que en algún momento se tiene que reformar en Perú. Una de las grandes reformas pendientes en Perú es la reforma de su sistema bancario financiero. No le paga intereses positivos a los ahorristas. En la mayoría de los casos nos está pagando intereses negativos. O sea, más es lo que pierdes que lo que ganas al ahorrar. Claro, puedes ahorrar por seguridad, ¿no? En cualquier momento, o sea, tienes una emergencia, vas a ahorrar. O sea, no estás ahorrando para ganar rentabilidad, que debería ser el propósito del ahorro. Ya, después. Entonces, si nosotros hacemos aquí el consumo, el ingreso, y graficamos la función, aquí está precisamente el C sub 0. ¿No? Pero, digamos, hay una parte en que el consumo puede crecer, pero es una parte variable, ¿no? Pero esta parte precisamente es la parte B por Y. Entonces, tu nivel de consumo de un país, mejor dicho, porque estamos hablando a nivel de país, ¿no? Tu nivel de consumo en un determinado periodo, C sub T, ¿ya está? Entonces, el nivel de consumo de ese país en un determinado momento, esto de acá, es C sub 0 más, ¿no? Esta vertical, que es la parte variable, B por Y. Entonces, claro, lo ideal es de que la población joven lo que quiere es que la mayor parte del consumo dependa de cuánto produces ahora. Ya no tanto de cuánto has producido ayer o en las épocas pasadas, ¿no? O sea, la gente de ahora básicamente vive de ahora, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo guardar el equilibrio entre la gente que produjo en los años pasados, pero ya no produce, y la gente que produce ahora? Entonces, ese equilibrio, pues, es, en términos macros, ¿ah? ¿Cuánto es C sub 0 de C? Y lo otro es cuánto es B por Y de C. Las generaciones actuales jóvenes dicen, no, pues esto tiene que ser mayor, pues ni hablar. Claro, las generaciones anteriores que ya no trabajan, están jubilados, dicen, no, pues la sociedad me tiene que reconocer, ¿no? O sea, bueno, ya. Si no es mayor, por lo menos que sea igual, pero no tan distante. Pero esto es un poco político, ¿por qué? Porque, como les digo, las pensiones lo fija la ley a través de la política, los subsidios lo fija la ley a través de la política. Entonces, el C sub 0 es bastante político. ¿No? En el caso de Venezuela, el C sub 0 habría subido demasiado. El gobierno dijo, bueno, ¿en quién nos apoyamos? Hay que apurarnos en los jubilados,
en la gente mayor, hay que apoyarnos en la gente que necesita subsidio, que no tiene trabajo, que gana muy poco, ¿no? Entonces ya a esa gente vamos a darle subsidio, vamos a asegurar que consuma, aunque sea mínimo, pero lo tiene. Entonces ahora el resto de la gente que tiene que vivir de su trabajo, ¿quién es ese resto de la gente? Gente joven, muy joven. Entonces esa gente joven, muy joven, ha dicho, oye, acá no la vemos. Y entonces, pues esa gente la que ha fugado de Venezuela, ¿no? Se ha ido a cualquier sitio, todos muchachos jóvenes son los que han ido por acá, la mayor parte. Profesor, una duda. Adelante. Este tema, ¿cuál es el nombre de este tema? Sí, creo que... Es bueno, todo lo que es pues, el Producto Bruto Interno, la macroeconomía, ¿no? Esto es la parte de producción de bienes, ¿no? O demanda interna, pues, la demanda interna es esto, ¿no? Consumo interno, consumo privado, esta es demanda interna, consumo más ahorro. El principal componente de lo que se llama demanda interna. Pero en el libro está como demanda interna. Y en la estadística del Banco Central también está como demanda interna, ¿no? El principal componente es obviamente el consumo. Ya está. Entonces, ya estamos. Creo que ya la variable consumo por el momento la dejamos ahí. Y quienes quieran tener una visión dinámica de la función de consumo, bueno, pueden enfocarlo pues con que la familia, la persona, sí, digamos, ve su consumo en el tiempo. Entonces, digamos, su consumo presente, su C sub T, pero también ve, se proyecta para su consumo futuro, su T más 1. ¿No? Pero no solamente el próximo año, sino también hay gente más previsora que dice, oye, mi consumo de aquí a 2 años. Y otros más previsores que dicen, caramba, no, mi consumo de aquí a 10 años. Entonces tienen una visión intertemporal de su consumo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, ya esa visión intertemporal sirve para planear mejor tus finanzas personales, tus finanzas familiares o las finanzas del país, ¿no? Ciertamente que todo el mundo quisiera de que su consumo crezca en el tiempo como una progresión aritmética o geométrica, ¿no? Todo el mundo quiere mejorar, ¿no? Entonces, posiblemente ya más de uno diga, oiga, muy bien, este es mi consumo de ahora, pero yo quisiera que en el futuro, y tomando como base mi consumo de ahora, todo crezca según una progresión, vamos a decir modestamente aritmética. 1 más R por ciento por T, T1 acá, ¿no? Pero ya, pues, el próximo año sea, pues, igual, ¿no? C sub T pero ya por otra tasa, 1 más, ya sería, T sería 2, ¿no? Aritmética, 2 por R por ciento, y así sucesivamente. Otro más ambicioso diría, no, yo está loco con aritmética, no. Yo crezco con tasa de progresión geométrica. Bueno, si la puedes hacer, la puedes hacer. C sub T por, ya,
1 más R por ciento a la T. En este caso a la T1, pero después ya, obviamente, creces a la 2. Y así sucesivamente, ¿no? Ya es tu tasa geométrica. Obviamente quieres mejorar tu consumo a mayor velocidad que la primera alternativa. Y ahí las personas, las familias, los países hacen sus estrategias. Si la pueden hacer, la hacen, pues. Muy bien, señores. Entonces, el día martes tenemos de entradita nomás el delegado colabora con su profe y dice, profe, yo sé que usted siempre se olvida. Tenemos un control de lectura del BCR. Ya está. Sí, claro, profesor, de acuerdo. Pero pues ahí Rimarrachín llegó tarde, pues ahí nuestro delegado el día de hoy. Sé que ya ahí ya el modelo no funciona. Ya, el martes sí ya va a funcionar. ¿Qué vamos a hacer? Muy bien, señores. Entonces, buen fin de semana. Celebren ustedes el viernes, el Día del Campesino. Y, digamos, nos vemos el martes. Entonces, gracias. Permiso.